El 1 de enero de 1992, el principal enemigo de la democracia liberal y del sistema capitalista en particular ya no existía. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desapareció sin una gran guerra, como imperios pasados. Desapareció sin luchar. Se comenzaban a descolgar los monumentos y las pinturas de Marx, Engels y Lenin. La bandera roja dejaba de ondear en los edificios públicos y los líderes del Partido Comunista salían de la escena pública. Esto, para algunos intelectuales de Occidente, significaba que en el mundo las luchas ideológicas habían llegado a su fin y que la historia ya había sentenciado quién había ganado. Lo curioso de esta perspectiva occidental es cómo ellos pensaron que la historia seguiría una linealidad obvia. Todos adoptarían su modelo democrático liberal y su modelo económico capitalista de mercado. Incluso la mismísima Rusia. Pensaron que los rusos se sentirían igual que los alemanes occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, que se sentirían liberados del yugo totalitario de Hitler y harían lo posible por revivir la democracia en la población. Pero, ¿por qué no sucedió esto? Es de lo que hablaremos en este episodio. Veremos qué pasó después de la caída de la Unión Soviética en Rusia, qué situación social y política estaba sumida el país, para entender así la razón del por qué alguien como Vladimir Putin llegaría al poder y se volvería hoy el nuevo zar de Rusia. El comportamiento de los rusos sí ha recordado a Alemania, pero no a la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, sino a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Putin y gran parte de los rusos sienten, como sintieron los alemanes tras la claudicación del imperio, que fue una clase política la que se rindió sin dar batalla, la que traicionó al pueblo ruso. Sintieron como los alemanes en 1918 cómo su país perdía cantidades inmensas de territorio, así como también su poder en el plano internacional. Sintieron, como muchos alemanes alrededor de toda Europa, cómo el imperio y su nación los dejaban abandonados en tierras que antes eran de ellos y ahora se sentían extranjeros. La política rusa contemporánea la podemos encasillar en tres fases. La primera fase era simular la democracia, demostrarle a Occidente que sí, que estaban cumpliendo sus normas, sus instituciones, que los estaban copiando, que todo iba bien para que Occidente no se entrometiera tanto en las situaciones de casa. La segunda fase son las elecciones simuladas. Esto se da con la llegada de Putin al poder. Se seguían haciendo elecciones, claro, pero eran para demostrarle a la gente de que no había más alternativas al poder, solo las que ya lo ostentaban. Y el tercero es la parodia violenta. En esta, el Kremlin y Putin pasan de una estrategia de copiar selectivamente algunas instituciones, algunas normas democráticas en casa, para pasar a copiar la forma en cómo actúa los países liberales democráticos en el exterior frente a otros. Con esto busca exponer de que los baluartes liberales que Occidente pregona no los cumple en el plano internacional y también demostrar que Rusia también es un actor de poder que puede influir en la política del orden liberal. Claro, debo de aclarar que esta categorización por fases de la política rusa no me la inventé yo ni la creé yo, sino que la saco del libro La luz que se apaga, escrito por el politólogo búlgaro Iván Krasnev y el politólogo estadounidense Stephen Holmes. Un libro que por lo demás también tendré en cuenta para las conclusiones y visiones que doy a la política rusa. Claro, sumando otras fuentes que quedarán en la descripción del podcast. Asimismo, recomiendo la lectura del libro, que es bueno para entender todo el fenómeno populista que está pasando en Europa Central, del Este y entender los fenómenos de Rusia, China y la victoria de Trump en Estados Unidos. Así que, si desea, chequéenlo. Quien no entienda la Rusia de los 90 hasta comienzos del siglo tendrá problemas para comprender a la Rusia actual. Por lo cual, antes de hablar de la llegada de Putin, debemos hablar de la democracia simulada, estrategia realizada por Boris Yeltsin y su equipo en el Kremlin.
A diferencia de la Europa del Este, los rusos no veían al sistema político comunista como una parte de una invasión extranjera, como sí lo vieron los polacos o los húngaros. Esta cuestión hizo que la victoria de la democracia y de las ideas liberales no surgieran en el seno de grupos reaccionarios dentro del país que luchaban en contra de una invasión, sino que la victoria de la democracia liberal fue patrocinada en Rusia por disidentes del propio Partido Comunista. El mismo Yeltsin, el predecesor y padrino político de Putin, era miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue incluso el mismísimo Gorbachev quien lo colocó como líder de la sección del Partido Comunista en Moscú, en donde labraría un camino que lo llevó a la dirigencia de la República Socialista de Rusia y donde presionaría para la disolución de la Unión Soviética. Esto explica la razón por la cual los que más se beneficiaron de la caída del comunismo no fueron los liberales democráticos, sino los antiguos comunistas. No solo en Rusia pasó esto. El famoso Lukashenko en Bielorrusia es un exmiembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, y Ilham Aliyev en Azerbaiyán es presidente desde el 2003. Su predecesor fue Heydar Aliyev, que, vaya sorpresa, es su padre, el cual a su vez fue exdirector de la seccional de inteligencia del país durante la época del comunismo. Islom Karimov, de Uzbekistán, gobernó el país por más de 26 años, era ministro de Finanzas en los 80 y tenía mucha relevancia dentro de la seccional del Partido Comunista Soviético en Uzbekistán. Por no hablar de Kazajistán con Nursultán Abchuli y otros que se volvieron grandes oligarcas o jefes políticos en sus repúblicas gracias a no haber sido disidentes del sistema, sino partes del sistema comunista. La democracia fingida llevada a cabo por los antiguos miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética se hicieron para tres cosas. En primer lugar, para no usar tanto la represión en el interior. En segundo lugar, para poder impedir tanta intromisión de Occidente. Y en tercer lugar, para poder ayudar a las nuevas élites postsoviéticas, o sea, los nuevos oligarcas, para que ellos pudiesen llevar su dinero al extranjero y pudieran tener transacciones con los capitales financieros de Occidente. Y así crecer y amasar más fortuna. No es de extrañar cómo durante las crisis económicas subsiguientes en las repúblicas soviéticas, la gente añorara a la Unión Soviética, mientras la élite alababa la democratización, porque pues se beneficiaban de ello. Al comienzo los demócratas liberales no estaban tan preocupados. Para ellos, la imitación de la democracia conllevaría tarde o temprano a la adopción de ciertos hábitos democráticos que quitarían a las élites el poder. Como cuando uno convive con personas con ciertos hábitos y uno sin darse cuenta adquiere esos hábitos. Como cuando lo regaña uno la mamá. ¿Sí ve? Andar con todo el tiempo con esa gente, mire, usted hace lo mismo que ellos. Pues básicamente eso es lo que pensaban algunos intelectuales rusos. Entre esos Dmitry Furman, quien era un reconocido politólogo ruso. Él decía que Rusia estaba pasando por un periodo que dominó como democracia imitativa, el cual es un sistema político que surge en aquellos países en que las condiciones sociales y culturales para la democracia son escasas, pero lastimosamente tienen que sí o sí adoptar el sistema democrático. Pero argumentaba que la élite al introducir los valores democráticos, así fuera por simulación, tarde o temprano esos valores llegarían a la sociedad civil, la cual sacaría del poder a la élite que lleve gobernando el país a través de esa democracia simulada. En resumen, lo que buscaba el Kremlin y todas las élites oligárquicas de Rusia en ese momento era decirle a Occidente: no os preocupéis. Acá todo va bien, todo va de maravilla, estamos implementando la democracia, todo marcha en orden. Bueno, todo marcha en orden supuestamente, porque mientras tanto embargaban al pueblo con reformas económicas. Se impulsó una constitución que le daba poderes maximalistas al presidente. En la enmendada constitución de 1993 hecha por Yeltsin había como 1000 causales por las cuales él podía disolver la Duma, el parlamento ruso. Una clara inferioridad del legislativo frente al ejecutivo. Como se pudieron dar cuenta, el periodo de tiempo de esta primera etapa de democracia simulada empieza y termina con los periodos en que gobernó Boris Yeltsin, desde 1991 hasta 1999, cuando este dimite y deja encargado a su primer ministro como presidente de Rusia, alguien poco conocido en ese momento, Vladimir Vladimirovich Putin. Pero, bueno, ¿de dónde sale Putin? Putin, como ya han escuchado, era un teniente coronel de la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética.
Estaba en Alemania Oriental cuando el muro cayó en 1989. Para 1990 fue trasladado a Leningrado, actual San Petersburgo, donde era ayudante del presidente del Consejo Municipal. Allí un día conoció a un oligarca muy famoso y posterior amigo íntimo de Yeltsin, Boris Berezovsky. Recuerden el nombre. Boris Berezovsky. Berezovsky se volvió rico trayendo carros usados de Europa, los arreglaba y revendía en Rusia. Quería ampliar sus talleres en Leningrado. En la Unión Soviética la burocracia era tanta que si querías que tus procedimientos fueran un poco más ágiles, pues podías pagar una coima. Era algo natural en la burocracia soviética. Pero Putin le ayudó a Berezovsky y ojo con esto, no le cobró ni un solo peso en todo el papeleo que le hizo. Él jamás olvidaría ese favor. Putin para 1996 se traslada a Moscú para trabajar en un cargo en el Kremlin. Allí comienza a verse más seguido con Berezovsky, que no lo había olvidado. Para 1998 ya ningún político serio en Rusia quería verse involucrado con Yeltsin y todos hacían campaña diciendo que lo llevarían a él preso por degradar a Rusia. Y cómo no, para esas mismas fechas, en 1998, Rusia estaba pasando por su peor crisis económica. La escasez de productos en las calles era evidente. La gente hacía filas y filas y filas para poder conseguir el pan cada día. Berezovsky comenzó a temer también por su cabeza. Era el único oligarca que seguía apoyando a Yeltsin. En medio de ese desprestigio, muchos de los amigos de Berezovsky se alejaron de él, excepto un amigo, Putin. Con el pasar de los meses, el desorden y desconfianza de Yeltsin hacía reformas y contrarreformas y cambios ministeriales y cambios de directores, que entre esos cambios cambió a los altos mandos del Servicio Federal de Inteligencia de Rusia. Fue en esos cambios donde Berezovsky pudo mencionar a Putin, que quedó como director general de la Central de Inteligencia de la Federación Rusa. En ese puesto Putin informaba a Berezovsky todas las movidas de la oposición y ya para 1999 Berezovsky comienza a ver a Putin como el candidato ideal, el que puede protegerlo a él y a su séquito de la victoria de la oposición. Putin reunía características que lo hacían muy atractivo para ser el sucesor de Yeltsin. No venía de la élite del Partido Comunista de la Unión Soviética, como sí los antiguos primeros ministros de Yeltsin, y que ansiaban tener el poder. Era alguien obediente a órdenes por su pasado más militar que político, y esto a su vez lo hacía, o ellos creían que lo hacía, más leal. Pero esta lealtad fue lo que Putin pudo comprobar. Resulta que las investigaciones de corrupción de Yeltsin las estaba llevando ágilmente el fiscal de Rusia de esa época, Yuri Skuratov. Bueno, Putin había conseguido unos videos en donde se veía al susodicho fiscal con prostitutas. Entonces le dijo al fiscal: venga, hagámonos pasito y no le tire tanto a Yeltsin. Este dice que no le importa de verdad sus amenazas y no acepta el chantaje de Putin. Y Putin, como respuesta, reparte en todos los medios de comunicación la cinta. Skuratov renuncia al cargo de fiscal. Al ver esto, el círculo privado de Yeltsin le dice que sí, que Putin es de verdad el que merece ser el sucesor, pero para ello lo debe mostrar más al público. Y por eso, en 1999 le da el cargo de primer ministro. Putin al comienzo no se lo cree, pero antes de llegar a ser primer ministro se debía ganar las elecciones en el Parlamento, ya que en Rusia en esa época el presidente proponía el nombre del primer ministro y era la Duma, o sea el Parlamento ruso, como ya dijimos anteriormente, la que aceptaba o no el nombre del primer ministro. Y ya como les dije, Yeltsin para esa época ya estaba tambaleando políticamente, pero contra todo pronóstico, el 9 de agosto de 1999, Vladimir Putin se convierte en primer ministro de Rusia. La gente no lo conocía casi y pensaban que duraría poco tiempo, al igual que sus antecesores. Y aquí comenzaría el ascenso del nuevo zar de Rusia. A pesar de todo, Yeltsin, aunque no logró consolidar la democracia bajo su mandato, no se puede considerar como un autócrata como tal, como sí lo fue después su sucesor. Esto ya que, primero, estaba celebrando elecciones libres y competitivas para el Parlamento y presidencia. Ejemplo de ello fue que su partido político no ganase las mayorías en el Parlamento ni en las elecciones de 1993, en donde ganaría un partido nacionalista, ni en las de 1995 y 1999. En ambas ocasiones, el partido mayor votado sería el Partido Comunista de Rusia. También se ve en su reñida reelección en 1996, donde tuvo que pedir
pedir prestado dinero a los oligarcas rusos y, como se supo después, hubo también apoyo por parte de algunos países extranjeros. Sí, Estados Unidos. En segundo lugar, existía una cierta libertad de prensa. Si bien muchos oligarcas se hicieron de las principales redes televisivas, para cuando Yeltsin pasaba sus peores momentos políticos, estas, contrario a apoyarlo, lo criticaban abiertamente. La tercera cuestión es que se formaron numerosos partidos políticos a lo largo y ancho de Rusia. El cuarto es que había una sociedad civil más activa. Y por último, vemos que hubo un grado significativo de federalismo, tanto así que se le daba una autonomía económica total a las regiones y repúblicas pertenecientes a la Federación Rusa. Esa es la segunda fase, las elecciones amañadas. Bueno, y si Yeltsin era tan impopular, ¿cómo hizo para impulsar a su pupilo Vladimir Putin a la presidencia? Bueno, recordemos que la democracia era simulada. La élite del Kremlin, que seguía siendo fiel a Yeltsin, utilizó todos los medios del Estado para impulsar a Putin. Así, invalidaron a algunos candidatos populares, llamaron a los oligarcas para que apoyasen en sus medios de comunicación a Putin. Aquí, Berezovsky metió mucho la mano. Les dijo a los oligarcas, este es el que es, nos va a ayudar, nos va a llevar en mejor manera, no es un borracho como Yeltsin, está más consciente, es un hombre pilo. El Kremlin también hizo campañas de difamación con pruebas falsas que hablaban o mal de la persona a nivel personal, que era infiel, que no era buen religioso, que no recogía el popó de su perro, y también a nivel político, que era colaborador de los terroristas chechenios. Algo que para la época era una acusación muy grave. Pero también Putin tenía un carisma propio del pueblo ruso, que para nosotros los latinoamericanos puede ser algo tosco y extraño, pero para ellos puede ser algo convincente y demostrar fuerza. Pero en especial, lo que le ayudó a Putin fue que lo recordasen por sus discursos en contra de los terroristas chechenios que en septiembre de 1999 habían realizado una serie de atentados en edificios residenciales de Rusia. Acá algunos especulan que era realmente el Servicio Federal de Inteligencia ruso el que hizo estos atentados con el fin de publicitar más a la imagen de su exdirector, Putin. Como dijeron algunos exiliados rusos, Putin tenía una habilidad con el público que le hubiese permitido ganar, no de manera tan descarada como lo hizo, pero sí ganarle a los otros movimientos desorganizados. A pesar de ello, Putin no habría podido obtener ni mantener el poder que hoy ostenta sin recurrir de forma periódica a elecciones amañadas. Ahora el mecanismo de elecciones populares, muy característico de las democracias, no se hacía para lo que se hizo al comienzo, que era engañar a Occidente. Recordemos, la primera fase era decirle a Occidente, oye, todo bien, acá vamos bien, vamos en marcha, poco a poco vamos desarrollando la democracia. No, ahora la finalidad era consolidar el poder nacional de Putin. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, esto le ayudaba a consolidar su poder porque, uno, al hacer elecciones periódicas en donde él y su séquito ganasen siempre, buscaban que los ciudadanos pasivos cayesen en la idea de, pues, no hay más alternativas, quiero que mi voto sea útil, así que voy a votar por la persona que ya sé que va a ganar, o sea, Putin. En segundo lugar, sirvió también como laboratorio. Con las elecciones amañadas, se pudieron dar la libertad el régimen de reinventar sus diferentes discursos en las diferentes poblaciones rusas. Así, el partido Rusia Unida de Vladimir Putin cambiaba su discurso elección tras elección y como buen director de teatro, el régimen modificaba su guión según como mirara al público. En tercer lugar, con las elecciones amañadas, Putin podía vigilar constantemente a los poderes regionales de su país. Las elecciones así servían para que Putin pudiese reclutar nuevos miembros de su séquito, a la vez que miraba qué gobernadores y alcaldes eran leales a él. Las elecciones amañadas a nivel regional eran para demostrar cuánto poder de acción tenían los políticos regionales en sus zonas. Si eran capaces de amañar las elecciones de su circunscripción, pues ayudaban al régimen para las elecciones nacionales de legislatura y de presidencia. En cuarta medida, sirvieron para que Putin imitara el autoritarismo. Con estas elecciones Putin le demostraba a su pueblo que él era quien llevaba las riendas. Demostraba que Putin no le tenía miedo a las revoluciones de colores que estaban pasando en la región. ¿Qué son las revoluciones de colores? Bueno, es el nombre colectivo que ha recibido una serie de protestas políticas en el espacio exsoviético, llevadas a cabo contra líderes considerados autoritarios, acusados de prácticas dictatoriales o de amañar las elecciones y de otras formas de corrupción.
ocurrieron principalmente en Georgia, Kirguistán y Ucrania. Curiosamente, a los líderes que sacaron estas revoluciones del poder, pues como les dije anteriormente, eran miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética y siguieron con las mismas mañas dictatoriales del Partido Comunista Soviético. En quinto lugar, las elecciones amañadas le servían a Putin y a su séquito para caracterizar a la oposición verdadera y la falsa. Al tener al comité electoral en el bolsillo, Putin y su séquito del Kremlin podían elegir entre dar o no dar avales o credenciales electorales. Se las daban a los que no miraban como amenaza y se las negaban a los que sí eran amenazantes. Así el reto de la oposición no era solamente el de ganarle a Putin, sino el de por lo menos ser habilitados para enfrentar a Putin en unas elecciones. Les cuento algunas cosas que si usted quiere participar en las elecciones rusas debe cumplir. Usted debe vivir ininterrumpidamente 25 años en Rusia y debe, después de recoger las firmas si se lanza independientemente, entregarlas a una comisión electoral que revisará y juzgará si son o no son legibles y autorizadas. Para después, usted debe hacer un meeting o asamblea en donde se oficialice su posesión como candidato. Si no hace dicha asamblea, se le niega su candidatura. En sexto lugar, es que una vez que usted consiga el aval legal para hacer campaña, se vuelve un calvario todo. Organizarse para unas elecciones es una tarea muy compleja y desgasta mucho a los que participan en ella. Hacer, deshacer coaliciones, armar y desarmar estrategias de campaña, entre otras cosas, desgastan no solo económicamente al candidato y a los partidos políticos, sino que también desgasta la imagen de los políticos de la oposición. Y acá me detengo con un ejemplo muy concreto y simbólico. El famoso ajedrecista Gary Kasparov, en el 2005, Kasparov decide lanzarse al ruedo de la política, pero Kasparov era siempre interrumpido por el mismo Estado, que amenazaba a la gente que si lo apoyaba, pues tendrían consecuencias. Por eso Kasparov muchas veces, aunque tenía su avión privado, no le permitían aterrizar en los aeropuertos de las zonas alejadas de Rusia. Aunque tenía dinero para arrendar lugares para hacer grandes reuniones y asambleas, no se le permitía hacer las asambleas porque nadie le quería arrendar. Y aunque era muy reconocido durante la época soviética por haber sido año tras año ganador mundial de ajedrez, cuando iba a las reuniones le echaban huevos, salsa de tomate, o sea, lo recibían de una manera tan vergonzante y nadie iba a sus reuniones por el miedo a las represalias del Estado, que a la final, así haya sido el mejor jugador de ajedrez del mundo, que te vean lleno de salsa de tomate, lleno de huevos estrellados, que vean que tú realmente no movilizas a la gente, pues a la final hace que la gente piense de que realmente no tienes oportunidad de ganar unas elecciones, y menos a Vladimir Putin. A esto me refiero cuando digo que las elecciones amañadas generan no solamente un desgaste económico, sino político de la oposición. En séptimo y último lugar, estas elecciones amañadas le mostraban al pueblo hasta dónde llegaba el poder del Kremlin y del Estado ruso. Querían investirse de esa aura de omnipotencia y omnisciencia como en la era soviética, demostrar que el Estado, lejos de ser débil, era fuerte. Lo que diferencia entonces la democracia simulada de la era Yeltsin a las elecciones amañadas de Putin es que Yeltsin dejaba mucho espacio para perder las elecciones. Como les mencioné anteriormente, tuvo reñida su reelección en 1996 y su partido poco peso tenía en el legislativo. Esta estrategia de elecciones amañadas ha sido algo muy raro en la historia. O como diría Furman, no hay zar o secretario general del Partido Comunista en la época de la Unión Soviética que haya disfrutado de tanto poder social con tan poca base en el miedo y la represión. Claro, Putin ha metido gente presa y hasta ha matado gente, pero pues no tanta como en la época zarista o en la época stalinista. Y así Putin gobernó durante sus dos periodos presidenciales, desde el 2000 al 2004 y del 2004 al 2008. Con cada victoria cambiaba las reglas de juego. Los gobernadores ya no serían elegidos, él mismo los nombraría, así como al alcalde de Moscú, quitando así autonomía a la federación. El Parlamento ya no sería elegido por voto directo de candidatos en lista abierta, sino a través de voto indirecto, de lista cerrada. Y antes de ser propuestas las leyes, debían de ser revisadas por una cámara pública, nombrada, adivinarán ustedes, por el presidente. Dicha cámara
podía vetar las propuestas de las otras cámaras elegidas popularmente. Siendo así, solo quedaba un cargo público elegido por voto directo, el del presidente de Rusia. Claro, también hay cuestiones que impulsaron a Putin y lo ayudaron a enroscarse en el poder, como a otros autócratas en el mundo, como Chávez en Venezuela. Y este aspecto es la subida constante del petróleo desde el 2006, llegando a su pico en el 2008. La pregunta en este aspecto que muchos analistas políticos han hecho es si Putin no hubiera tenido la ventaja de la subida del petróleo o la subida del gas del 2012-2014 y por el contrario pasara por la misma crisis económica que afrontó Boris Yeltsin, Putin hubiera durado tanto en el poder. Lo que aquí se diga al respecto solo quedará en el género de la ficción histórica. Algo que sería interesante ver en una especie de serie estilo What If de Marvel. Oigan, pero esperen, ¿qué pasó con nuestros amigos los oligarcas? Bueno, ¿se acuerdan de Boris Berezovsky? Nuestro amigo Berezovsky, en mayo del 2000, unas semanas después de la posesión de Putin, ataca duramente a su amigo por querer hacer una reforma constitucional en donde quitaba la facultad al pueblo ruso de elegir a los gobernantes de sus regiones. Después, peleó con Putin por la muerte de unos marineros en un submarino, ya que según él, el orgullo de Putin hizo que éste no pidiera ayuda al extranjero para salvar a los muchachos. Desde esos incidentes, Berezovsky comenzó a decirle de frente a Putin que se estaba volviendo un autoritario, y el Kremlin mostró sus dientes. Comenzaron a agilizar algunas acusaciones legales que había contra Berezovsky y presionaron al canal de televisión de este para que no siguiera lanzando programas en contra de Putin. Fue tanta la presión que Berezovsky un día se fue para el extranjero, para el Reino Unido en específico, y desde allá dijo que no volvería más a Rusia. Se declaraba como perseguido político del régimen de Putin. Como diría mi abuela, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Berezovsky muere en marzo del 2013, en circunstancias todavía puestas en debate. Se dice que al quedar sin dinero se suicida, aunque sus familiares dicen que otros analistas forenses les indicaron que se trataba más de un asesinato. Los oligarcas siguieron ganando dinero con Putin, demasiado dinero. Pero ahora Putin los tenía del cuello y no al revés como fue con Yeltsin. El oligarca que tomó Putin como muestra de su poder no fue a Berezovsky, ya que éste alcanzó a huir, sino a Mikhail Jodorkovsky. El caso de Jodorkovsky les demostró a los oligarcas que Putin no se iba con pendejadas. Jodorkovsky en 2003 en televisión abierta le decía a Putin que muchos de los funcionarios que él colocó a dedo en el Kremlin estaban recibiendo millones en sobornos y que el gobierno no estaba haciendo nada ante esos casos de corrupción. Ahí declaró su sentencia de muerte. Para mediados del mismo año es acusado de lavado de activos, competencia desleal y evasión de impuestos. Estuvo preso por 10 años. En 2013 sale casi sin dinero. Bueno, aunque después le descongelarían como 100 millones de dólares de sus cuentas rusas. Y desde ese caso emblemático los oligarcas pasaron de ser un cuarto poder en Rusia a ser parte subordinada del poder de Putin. Es por ello por lo que estos no se han visto como actores activos contra la guerra de Putin en Ucrania, así les perjudique. En otros países del mundo los grandes capitales ya hubieran metido sus manos para sacar al loco de la guerra del poder, pero en Rusia los burgueses deben de ser sumisos al Estado y no al revés. Al finalizar su segundo mandato en el 2008, Putin por constitución no podía ser reelegido por tercera vez, así que coloca a Dmitry Medvedev para tomar el cargo de presidente, alguien ya conocido del Kremlin que vieron como sumiso y leal. Medvedev no hizo mayor cosa. Algunos pensaban que sería alguien diferente, alguien que sintiendo el poder en sus manos decidiría traicionar a Putin e implementar las reformas de las que tanto hablaba en sus discursos y que decía que eran necesarias para renovar a Rusia. Medvedev colocó a Putin como primer ministro y este seguía haciendo correrías constantes con el cargo. Prácticamente el Estado ruso, o sea, el pueblo ruso con sus impuestos, le pagaron sus viajes de campaña por toda Rusia. Medvedev pasó así una ley que beneficiaría a su amo, la cual fue aprobada y hacía que Putin pudiese durar 2 periodos de 6 años cada uno, y ya no solo 4 como antes. Y así se despidió de su gobierno Medvedev, sin mayor pena ni gloria. Pero en el 2011, Rusia presenció las marchas más grandes desde 1993, cuando Yeltsin
bombardeó el edificio del Parlamento después de que éste lo destituyera por su decreto de llamar nuevamente a elecciones parlamentarias. Esto fue lo que Dmitry Furman advirtió y lo que el Kremlin no pudo ver. La imitación de la democracia generaría pensamientos democráticos en la población. Y para Furman esto se evidenció en las protestas del 2011, así como las del 2012. Estas promesas hacían pensar que las premoniciones de Furman se harían realidad, que Rusia volvería a la democracia. Bueno, no fue así. Y no fue así porque, en primer lugar, la oposición estaba muy atomizada y no supo organizarse en torno a algún candidato único para las presidenciales del 2012 que canalizara todo el malestar social. Lo segundo fue el apoyo a la liberación de los miembros del grupo Pussy Riot, un grupo feminista de rock punk ruso que busca a través de diferentes actos públicos llamar la atención sobre la violación sistemática de derechos humanos por parte del gobierno de Putin. Pero el apoyo a este grupo hizo que los más conservadores y nacionalistas rusos contra Putin se alejasen, ya que ellos veían inviable una coalición con un grupo tan alejado de sus principios morales. Y en tercer lugar, aunque había diferentes protestas sociales, nada era tangible. No se veía negociaciones, no se veía que los líderes de la oposición se pusieran de acuerdo sobre cuáles cosas podían hacer cambios y cuáles no. No había nada que demostrara que todo ese malestar social tuviera consecuencias reales y tangibles en la sociedad rusa. En marzo del 2012 se celebraría las elecciones presidenciales en Rusia. Y pues adivinarán quién sería el candidato más sonado. Sí, Putin. Con su regreso al poder en 2012, Putin tuvo que buscar ahora otro mecanismo de legitimidad con el cual sustituir las elecciones amañadas. Ya no podía seguir replicando o aparentar replicar los eslóganes e instituciones occidentales. Eso ya no daba más. Debía de pasar ahora a la acción, a la ofensiva, no porque quisiera ser otra vez una superpotencia global, sino porque le era necesario para sobrevivir. Y al ver la primavera árabe, así como la invasión a Libia, Putin vio amenazada su propia existencia. Yo me imagino que pensaría, vaya, esta gente está acabando con los autócratas, pronto vendrán por mí. El estilo de imitación llevada por Rusia a comienzos de los 90 fue para no ser devorada por una presa mayor, Occidente. Así pasaba desapercibida ante los depredadores. Pero dicho modo de imitación permite sobrevivir, mas no sentirse victorioso. Si seguía así, Rusia nunca podía ponerse de pie de lucha contra Occidente y no hubiera podido convocar al alma nacional. Las primeras muestras de esta nueva fase de la política de Putin se dieron en 2007. Ese año puede decirse que Putin probó el terreno para ver cómo se podía calar su discurso de confrontación a Occidente, el cual se evidencia en su famoso discurso de Múnich. Ante los ministros de defensa de los países europeos y ante otros invitados internacionales, Putin le decía al mundo que ya no toleraría más las subordinaciones de Occidente hacia Rusia, que si creían que el mundo sería unipolar se equivocaban, que hay otros actores a los cuales hay que respetar. Para el 2008 sus palabras se convirtieron en actos. Invade Georgia y le da independencia a sus repúblicas satélites de Abjasia y Osetia del Sur, que quedan en el norte del país. Esto ya bajo el gobierno de Medvedev, pero liderada personalmente por Putin. Moscú justificó sus actos bajo la retórica de valores liberales estadounidenses, diciendo que la intervención había sido para salvaguardar los derechos humanos. Si entre las razones por las cuales Estados Unidos entró a la guerra de Yugoslavia fue para defender los derechos humanos de los yugoslavos, ¿por qué Rusia no podía hacer lo mismo para defender a los rusos étnicos en Georgia? Después de las elecciones de 2011 y 2012, Putin se dio cuenta de lo malo que era copiar las instituciones occidentales en casa. Decidieron copiar a Occidente, pero ahora en su actuar fuera de casa. Esta nueva estrategia se caracteriza por dos elementos. Un giro conservador que alejase al país de una occidentalización fingida en el interior. Y, en segundo lugar, una serie de agresivas iniciativas de imitación en el exterior. Cuando Rusia hace algo que a Occidente le molesta, esta justifica su actuar usando los mismos conceptos y argumentos de Occidente. Ah, no que los derechos humanos. Ah, no que la soberanía popular. Ah, no, no que la democracia de los pueblos. Esto se ve mucho en el discurso de anexión a Crimea. El único objetivo de esta política es socavar la imagen que tiene el enemigo de sí mismo, así como demostrar su hipocresía ante los demás. Entre los muchos ejemplos de esta nueva política, mencionaré algunos. así como diferentes bombarderos estadounidenses sobrevolaban las fronteras de sus países enemigos, del mismo modo
unos bombarderos rusos de largo alcance volaron cerca de las fronteras estadounidenses en el continente americano. Incluso, acá dato curioso, estos bombarderos pasaron por Colombia en el 2013 y pasaron 2 veces sin permiso, lo que generó una molestia diplomática entre Colombia y Rusia. Dichos aviones estaban haciendo ejercicios tanto en Nicaragua como en Venezuela. De igual forma que Estados Unidos ha puesto en una lista negra a algunos rusos prominentes impidiéndoles la entrada a su territorio, el Kremlin ha puesto en una lista negra a algunos estadounidenses prominentes e impidiéndoles la entrada a Rusia. Tanto como Estados Unidos y Europa celebraron el desmantelamiento de la Unión Soviética, Rusia celebra entonces cosas como el Brexit y el potencial desmantelamiento de la Unión Europea. Mientras que Occidente ha apoyado ONGs liberales dentro de Rusia, Rusia financia a grupos de extrema derecha como BOT en España o Hermanos de Italia en Occidente para minar a grupos como la OTAN, bloquear programas defensivos de misiles estadounidenses y debilitar el apoyo a las sanciones y socavar la unidad de Europa. Puesto que Occidente, tal y como lo ve Rusia, miente de forma descarada sobre los planes de expansión de la OTAN y la intervención en Libia sancionada por la ONU, Rusia miente de forma descarada a Occidente sobre las incursiones militares que ha llevado a cabo en Ucrania y en Siria. Y así como Estados Unidos envía ayuda militar a Ucrania, tradicionalmente de la esfera de influencia de Moscú, Rusia ayuda al ejército de Venezuela, tradicionalmente en la esfera de influencia de Washington. Así como Estados Unidos se metió en las elecciones de 1996, Rusia lo hizo 30 años después con las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Suceso que más tarde volverá a retomar. Se dice que Putin quiere rearmar a la Unión Soviética o crear una Europa a su imagen y semejanza. Y aunque el Kremlin sí trata de investirse de una aura imperial, las políticas de Putin no tienen nada que ver con el expansionismo o el imperialismo tradicionales de Rusia. Y si bien Rusia ha recurrido al discurso nacionalista también para las cuestiones como la anexión a Crimea y ahora la anexión del Donbass en Ucrania, él, como un buen exsoviético, sabe que la cuestión nacional dinamitó a la propia Unión Soviética. Por eso es cauteloso en invocar una nacionalidad única en Rusia, porque podría poner a las otras nacionalidades en duda y eso dinamitaría a todo el Estado ruso. Él no sueña con ocupar Polonia, como los soviéticos durante la guerra civil, no. Las acciones de Putin son la expresión de un agresivo aislacionismo. Putin no quiere construir un imperio, quiere aislar su imperio. No quiere que se le acerquen mucho, quiere consolidar su propio espacio vital, o para usar el concepto que la Alemania nazi utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Putin lo que quiere es conservar su Lebensraum, o lo que se traduce como espacio vital. Y claro, su discurso se empaña de cosas parecidas al imperio ruso del siglo XIX, pero son más un discurso de un país aislacionista, asustado por la interdependencia de mercado que tiene hacia Occidente y por el soft power, Poder blando, cultural que tiene Occidente en su gente, por lo cual lo que quiere es aislar más que conquistar, aislar a Rusia del Occidente liberal. El mensaje que Putin quiere dar también es que Occidente debe temer que sus copias hagan lo mismo que Occidente ha hecho. Debe de tener miedo de que sus copias se comporten como el modelo se comporta realmente. La nueva forma de imitación vengativa buscaría desacreditar al modelo occidental y hacer que aquellas sociedades dudasen de la superioridad de sus propias normas e instituciones. Esto se demuestra principalmente en la intervención rusa en el 2016 en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Con esta acción, Rusia quería mostrarle al mundo que ellos no eran la única democracia fachada. Demostrar pues que Estados Unidos no es que tenga la mejor democracia del mundo. Ese era su objetivo. Su objetivo no era que ganase Trump, para nada. Era solamente demostrar que tenían capacidad también de hacer lo que Occidente ha hecho en otros países, que es intervenir en las elecciones. Esta nueva política ha generado Un menosprecio de Rusia a las verdaderas reglas humanitarias internacionales, con la excusa de hacer lo que el otro hace. Como el profe, él empezó para justificar el puño que le dio en la cara a un compañero. Pero este juego le puede salir caro a Rusia por 3 factores. El primero, su aislamiento económico será cada vez más profundo. El segundo, su envío de soldados al exterior a guerras inocuas generará un malestar social. Y tercero,
el despilfarro económico que estas cuestiones militares generan, todo esto sumado puede generar la caída de Rusia como el Estado que conocemos hoy en día. Y también esta política rusa genera serias afectaciones en las relaciones internacionales de los países. Esta enemistad ha creado que las élites políticas crean más en ideas conspiranoicas, así como que los diplomáticos de ambos lados poco estén dispuestos a llegar a acuerdos políticos con sus contrapartes, dejando así solo una vía para poder resolver los conflictos, la militar. Rusia no pretende que le copien su modelo político o económico. Ya no es la evangelización soviética de comienzos del siglo XX. Putin no propone una ideología alternativa. Y es que el autoritarismo no es una ideología. Es una forma de gobernar que puede acomodarse a diferentes ideologías. Son dos cosas totalmente diferentes. Putin no propone una nueva ideología, pero sí hace que las ideas que sustentan las democracias en otros países se pongan en duda. Las personas en las últimas encuestas se sienten desencantadas del sistema democrático y muchas dicen que no ven la diferencia entre sus democracias y las democracias fachadas como la rusa. Dejar la duda sobre el sistema a sus ciudadanos. Ese es el logro de Putin sobre Occidente. Para el 2013, Putin tenía una imagen de favorabilidad del 65%. Cuando implementó esta política de manera agresiva con la anexión de Crimea, su popularidad subió al 85%, demostrando así que Putin había dado en el clavo para todavía ostentar el poder en Rusia, ya sin ni siquiera imitar las instituciones democráticas de Occidente dentro del país. Pero dense en cuenta de algo de esta segunda fase, y es que el éxito de Putin no se dio solamente en el plano nacional, sino que comenzó a vislumbrarse en el ámbito internacional. Por allá para 2014 era muy común, y lo digo por experiencia personal, que se admirase mucho a Putin, ya que era un país que era capaz de decirle a Estados Unidos: ustedes son unos hipócritas, algo que nuestra generación no veía y que la generación de nuestros padres pues no pensaba posible después de la caída de una potencia antagónica como la soviética. Entonces fue cuando Putin comenzó a llamar mucho la atención de algunos pensadores de izquierda que lo felicitaban y que admiraban mucho su forma de gobierno firme y decidida, anti-yanqui y ejemplar en el modo de llevar a Rusia hacia adelante como potencia otra vez. Es curioso pensar que esa admiración de muchos de izquierda todavía continuó después de las represiones a derechos humanos sistemática que se ejemplificó mucho previa a la Copa del Mundo del 2018. Cuando estalló la guerra en Ucrania, volví a ver a muchos compañeros que tenían esa idea compartida conmigo, porque acá debo de confesar que yo también sentí una cierta admiración a mis 15 años por Vladimir Putin. Y me creí esa teoría ficticia en Taringa que decía que Putin, antes de lanzarse a su tercer mandato, corría casi 10 kilómetros, se bañaba en agua fría por 3 días seguidos, vainas locas. Me las creí también y admiraba mucho el talante de alguien de decir: no, Estados Unidos, tú estás equivocado, tus normas son una mentira y tú eres un pusilánime y un doble cara que utiliza estos valores solo para enmascarar tus deseos imperialistas. Bueno, compañeros con los que compartí esa idea todavía la expresaron hasta cuando Putin invadió Ucrania. Bueno, no quiero alargar este podcast. Creo que lo importante para tener en cuenta de la política contemporánea rusa es que llegó a este nivel de autoritarismo no por una inercia genética que tenga el pueblo ruso. Claro, una sociedad que no tenga una cultura democrática arraigada y que nunca vive en democracia, pues es más factible que crean líderes autoritarios. Más, eso no significa que esté condenada a vivir siempre en sistemas autocráticos. Vemos que más allá de una pasividad rusa ante las autocracias, son una serie de factores generales externos, tanto internos, estructuras nuevas del Estado, crisis y aprovechamientos del poder de ciertos grupos, como los oligarcas, como los amigos de Putin, que lograron beneficiar al nuevo zar que tenemos hoy en día allá. Por lo cual la visión de la política rusa debe ampliarse más allá a pensar de que ellos están condenados a vivir en un sistema como el que está viviendo ahorita. Tampoco hablaré acá de la guerra de Ucrania, aunque tiene que ver mucho con la tercera parte que ya traté en este podcast. En un futuro lo hablaremos, lo tocaremos a fondo. Tampoco hablaré de personas como
Alexei Navalny, el gran opositor ruso moderno, ni tampoco hablé del anterior que sí era una amenaza mayor que Alexei Navalny, que era Boris Nemtsov. Y tampoco pues trataría acá las cuestiones del nuevo poder económico que tiene Putin, que son los Silovik. Pues al coger a muchos oligarcas presos, todos los bienes de los oligarcas pasaron a amigos de Putin, que pertenecieron a la KGB en el pasado. Y a ese nuevo grupo económico de élite se les llama los Silovik, ya no oligarcas rusos. Son muchos temas a tratar, son muchas cosas que se deben tocar, pero pues por eso los invito a que se suscriban, compartan y otras cosas que quieran hacer con este podcast, difundirlo a sus amigos y demás. Nos oímos en el próximo episodio, que será sobre China, el ascenso de Xi Jinping, una historia corta contemporánea sobre China y pensar en el planeta del mañana. Hasta luego. Опять из боя не вышло трое, хоть плачь ори. Ты только маме, что я в Чечне, не говори. Опять из боя не вышло трое, хоть плачь ори.